Houston, tenemos un problema. No, espero que no. No. Rubén, ponnos los identificativos a la derecha, por favor. Carlos González es el jefe de operaciones de la estación de Robledo y Chavela. Correcto. En Madrid. En Madrid. Ha trabajado 40 años para la NASA. Un poquito más. Bueno, se te ha hecho corto entonces. Se me ha hecho corto. Además, no quiero decir cuántos para que la gente no se haga una idea de mi edad. ¿Qué tienes? ¿52? Justo. Sí, es que entre muy pequeño. Bueno, aquí donde veis este pequeño gran hombre nos va a contar algunas de esas historias que de alguna manera siempre uno intuye que están detrás de las campañas y de operaciones como esta que fue en su momento. Hoy comiendo hablábamos de el Apolo, el Eagle, el Apolo 11, Apolo 13. Porque Eisenhower, que era amigo tuyo, ¿no? También. Íntimo. Sí. Bueno, Carlos nos va a hablar un poco de los fogones de la carrera espacial. Con todos vosotros os dejo a él. Venga. Pues buenas tardes, es un placer estar con todos vosotros. Cuando Juan Carlos habló conmigo la primera vez, me dijo: mira, tenemos un foro muy bonito en donde tú puedes contar un poco tus experiencias profesionales a nivel humano y tal. Digo, bueno, pues muy fácil. O sea, yo recuerdo mis 43 años segundo a segundo. Y me dice después, tienes 45 minutos. Digo, o sea, que tengo que resumir un año de mis experiencias cada minuto. Digo, pues eso va a ser un poquito complicado. Entonces, yo había preparado previamente 657 slides para contaros un poco mi vida profesional. Así que lo tuve que reducir un poquito. De todas formas, voy a contaros un poco cómo empezó este tema y luego una de las experiencias que viví, que para mí fue la más impactante de alguna manera, porque fue cuando el hombre puso el pie en la Luna. Así empieza la carrera espacial, la cooperación española a la carrera espacial. En el año 64, en Robledo de Chavela, se construye una antena de 26 metros y ahí tenéis una fotografía de un periódico de la época que dice que espía de satélites. Además, no sé si alguno de vosotros, sois todos muy jóvenes, ninguno de vosotros ha conocido la Riva probablemente. Pero bueno, y ahí veis el entorno de Robledo en donde esta antena estaba tomando forma, y ahí veis a unas lugareñas lavando la ropa en una especie de abrevadero y detrás la más alta tecnología. Esta antena se empezó a construir en el 64 y se terminó en un tiempo récord para que en el 65 fuera capaz de recibir las primeras imágenes que se iban a transmitir desde un planeta, otro que la Tierra. Y esas imágenes venían del Mariner 4. Y aquí tenéis la primera foto del Mariner 4 que recibe España. Y ahí tenemos nuestro primer hito histórico y del cual tenemos que estar muy orgullosos. Obviamente, si miramos la foto, Dios mío de mi vida, hoy se sacan fotos de Neptuno con muchísima más resolución. Y esto era Marte, que está a la vuelta de la esquina. Pero claro, hablamos de hace 50 años. Entonces, de alguna manera era un hito y lo recibimos nosotros. ¿Qué ocurre? Que en los 2 años siguientes se construyen 2 antenas más. Una en Fresnedillas, que era para vuelos tripulados, porque ya el proyecto Apolo ya estaba muy avanzado y hacía falta una antena más que estuviera a 120 grados de longitud y que estuviera cerca de una antena ya existente. Así que en Fresnedillas, que estaba muy cerquita de Robledo, se construye la antena de MSFN. Y se construye otra antena en Cebreros, igual que la de primera que se hizo en Robledo, para ayudar a la antena de Robledo. En aquella antena de Fresnedillas fue donde yo empecé a trabajar. En el año 68, justo antes de que se lanzara el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo, que fue el Apolo 7, yo ya estaba participando en el proyecto Apolo. Entonces, mis vivencias en el proyecto Apolo son muy importantes. ¿Cómo era la vida en aquellos momentos en la estación? Este era nuestro control del transmisor. Como veis, es todo automático. O sea, los cambios de frecuencia se hacían con un mando que movías a mano. Para ponerlos, cerrar y abrir las conexiones y para conseguir que la señal entrara como debía de entrar, son todo botones y los displays eran totalmente analógicos. Esa era la tecnología con la que nos encontrábamos. Pero ojo, a pesar de ello, esta tecnología era tecnología punta en aquellos años.
El receptor, por supuesto, era similar. Ahí tenéis al receptor. ¿Qué ocurre? Pues que cuando había que trabajar con el proyecto Apolo, tenías que estar muy atento a que la señal que enviabas de tu transmisor era la correcta y que siempre había que andar retocando a mano, y que la señal que recibías en tu receptor era la correcta y que también había que andar retocando siempre a mano. O sea que era un trabajo complicadillo. Esta es algo adicional, es un pseudo radar, es el panel de control que utilizábamos para averiguar la distancia a la que se encontraba la nave. Esto ya en sí era algo muy novedoso y difícil de entender, pero es que además era un entorno de trabajo muy peculiar. Los señores que estaban trabajando en la estación eran americanos que venían pues, de la Navy, de la Fuerza Aérea, eran especialistas, venían con un sueldazo impresionante, porque además el cambio dólar-peseta era súper favorable a ellos, y además de que venían con ese sueldazo, venían con dietas. Podían ir a comprar al economato de la base aérea de Torrejón y compraban sin impuestos, les salía todo baratísimo, les hacían la mudanza de Estados Unidos a España totalmente gratis, es decir, se traían sus coches en barcos y todo totalmente gratuito. Y tenían en las inmediaciones de Madrid pues las mejores casas, los mejores chalés, o sea, vivían increíble. Sus hijos iban a los mejores colegios. Yo tenía una amiga, y esto es una anécdota que... Tenía una amiga que cuando iba al carnicero al principio decía, de esa carne de ahí quiero 2 kilos. Esa carne que señalaba era solomillo de ternera de primera A. Bueno, el carnicero cogía aquello, cortaba 2 kilos y ahora me los pica. Dice, ¿cómo? Que le pique solomillo de ternera de primera A. Dice, es que voy a hacer hamburguesas. Entonces, hasta ese nivel llegaban en el dinero que tenía esta gente. Ahora llego yo y entro en la estación. Señores, aquí llega el españolito de turno, técnico, tenéis que enseñarme esto que tengo que aprender. Y claro, los americanos decían, a ver, un momentito. Si yo a este le enseño lo que yo sé, cuando sepa lo que yo sé, yo me voy. Y yo no quiero irme. ¿Os hacéis una idea de cómo fue el aprendizaje de los técnicos españoles, no? Un pelín dificultoso, un pelín. Pero es que además había un curso en Estados Unidos al que íbamos los españoles y que nos decían antes de salir, saca el número 1, porque si no sacas el número 1, no vuelvas. O sea que era muy cómodo, muy agradable. Incidiendo un poco más en el equipo este, os enseño un poco el equipo porque era un equipo, insisto, muy novedoso. Fijaros que toda la zona del equipo estaba aquí a la derecha, en estos bastidores. Los bastidores se extraían para poder acceder a los módulos, y aquí tenéis un bastidor con los módulos al aire. Los módulos estaban pintados en oro para que fueran totalmente herméticos a perturbaciones de radiofrecuencia exteriores, y allí al fondo están las consolas donde nosotros trabajábamos. ¿Y cómo trabajamos? Pues así. En cada consola había una persona y cada persona se ocupaba de un equipo especial. En la estación, todas las comunicaciones que había entre astronautas y Houston pasaban obviamente por la estación y nosotros las escuchábamos. Es decir, que todo lo que hablaban los astronautas lo oíamos, todo lo que decía Houston lo oíamos. Y siempre estábamos al tanto de todo lo que sucedía, excepto cuando pedían que se hiciera una transmisión privada. Por ejemplo, un astronauta quería hablar con su mujer o un astronauta quería hablar con el médico porque tenía un poco de malestar físico y entonces pedían que esa conversación fuera privada y nosotros obviamente inhibíamos todos los audios para no oír lo que decían. Bueno, casi todos los audios para no oír lo que decían. Bueno, los poníamos muy bajito para que se notara poco. A ver, es que somos españoles, joder, ¿no? Eso es algo que no se puede evitar. Entonces hemos oído cosas sorprendentes. Bueno, pues en ese ambiente participo en el Apolo 7. El Apolo 8, que además, dada el oportunismo americano, lo lanzan en Navidad para que esté dando vueltas a la Luna en Navidad, para que el interés de la gente fuera muy importante. Luego el 9, que se quedó en órbita a la Tierra, y luego el 10, que el 10 fue un ensayo con vestuario de lo que iba a ser el Apolo 11, que iban a poner los pies en la Luna. ¿Y qué significa ensayo con vestuario? Pues que fueron a la Luna,
separaron el módulo de mando del módulo lunar, iniciaron la maniobra de aterrizaje y a 10 kilómetros de la superficie abortaron la maniobra y volvieron a subir. Y claro, yo pienso, joder, si yo español, si yo voy pilotando esa nave y a los 10 kilómetros de la superficie de la Luna, que la estoy viendo ahí, me dicen aborta, digo, sí, va a abortar quien yo te diga. Pero es que en NASA no eran tontos y se supusieron que si les dejaban iban a aterrizar. ¿Qué hicieron? Pusieron menos combustible de la cuenta y ya está. Muy simple. Y llegó un momento en que dijeron, tíos, tenéis que abortar la misión porque no hay combustible. Y tuvieron que volver para arriba. Pero estoy convencido de que aquellos astronautas del Apolo 10 se quedaron con la miel en los labios. Y llegó el Apolo 11. El Apolo 11, insisto, pues fue un hecho muy importante y creo que ese y el del Apolo 13 marcaron un poco lo que iba a ser mi vida profesional, porque mis intenciones eran de estar en la estación un par de años o 3 y luego ir a buscar otro trabajo. Yo era muy joven, tenía muchas ambiciones y muchos proyectos. Y yo creo que a partir del Apolo 11 empecé a pensar, no, a mí lo que me gusta es esto. Y después de 43 años no ha habido un solo segundo de tiempo en que no haya estado a gusto. Pues aquí tenéis a los protagonistas del Apolo 11. Ya estaban seleccionados Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Fijaros qué cosa más curiosa. El señor que está en el centro, que es Michael Collins, tiene cara como de... ¿cómo lo llamaría? De lo que le pasa a alguien cuando come mucho arroz. Por poner un ejemplo, o sea... Pero en el fondo es entendible. Michael Collins sabía que iba a la Luna en el vuelo en que iban a aterrizar en la Luna y él se iba a quedar dando vueltas alrededor de la Luna mientras que sus otros dos compañeros bajaban y ponían el pie en el satélite. En fin, yo no sé, si yo soy Michael Collins, a lo mejor el día anterior al lanzamiento me pongo enfermo y no voy. No, lo digo en serio, o sea, lo tuvo que pasar fatal el pobre chaval. Y luego, entre los otros dos, hubo mucha polémica sobre quién salía antes y quién salía después. Parecía lógico que, a fin de cuentas, una nave espacial es una nave, es un barco. Y parecía lógico que el último en abandonar el barco sea el comandante, salvo en los casos de algunos barcos italianos en que ocurren otras cosas. Pero aquí se suponía que era así. Pero da la casualidad de que la forma en que iban colocados dentro del módulo lunar, Armstrong iba al lado de la escotilla y Aldrin a su derecha. El módulo lunar era tan sumamente pequeño, tan sumamente reducido, que no tenía ni asientos. Y el traje espacial para salir a la Luna era un armatoste increíblemente grande. En las simulaciones que hicieron, pues Aldrin golpeó controles por todas partes con las botas y tal, y al final decidieron, bueno, pues vamos a dejar que sea Armstrong el que salga, que es el que está más cerca de la escotilla, y así no rompes nada, y que Aldrin salga el segundo. Eso es lo que se dijo oficialmente. Yo tuve la suerte de hablar con Aldrin y le pregunté, estando Aldrin en París, en una videoconferencia. Y eso fue lo que me contestó. Yo no me lo creí, pero bueno, cada cual es libre de creer lo que quiera. Lo cierto es que luego todas las fotografías de la Luna, el protagonista es Aldrin. O sea que de alguna manera hubo una especie de convenio al final, el que, vale tío, tú sales el primero, pero la foto me la sacas a mí. Hasta la huella lunar es de Aldrin, y esa podía haberla hecho Armstrong, no hay ningún problema. Porque claro, decían, es que la cámara la llevaba Armstrong. Sí, claro, la llevaba Armstrong, pero la huella la podía haber hecho él, luego haberse separado y haber hecho clac. En fin, no voy a entrar en analizar esos detalles que no vienen al caso. Aquí tenéis la cuenta atrás del Apolo 11. La imagen es mala porque la distancia es muy grande. La distancia tiene que ser grande por fuerza porque la energía que desarrollaba un Saturno V en el despegue equivalía a la bomba que se lanzó sobre Hiroshima. O sea que estamos hablando de medio megatón. Y claro, bueno, ya NASA en un principio hizo un pequeño búnker para VIPs a 3 kilómetros de la zona de lanzamiento con 11 capas de cristal en donde todo estaba segurísimo y cuando el Saturno V se puso en marcha rompió el cristal. Así que NASA dijo, bueno, vamos a llevárnoslo un poco más para atrás.
Bueno, pues ahí tenéis el lanzamiento del Apolo 11 y ahora vamos a ver unas imágenes impresionantes de unas cámaras de alta velocidad que están junto a los motores cuando este bicho despega. Esto, claro, está muy ralentizado porque, insisto, las cámaras son de muy alta velocidad. Ahí veis que los motores están empezando a encenderse. ¿No podéis quitar un poco de luz de aquí? ¿Podéis apagar un poco de luz de aquí? Eso. Ahí veis a los motores cómo están empezando a encenderse. Esto que hay aquí, esto es una sujeción, una cosa que está, hay 4 alrededor y es lo que está sujetando el cohete a la plataforma de lanzamiento para que no se suelte antes de que los motores estén al 100%. Observad que todo el humo que ha salido ahora de repente es reabsorbido conforme los gases van ganando potencia y empuje, reabsorben el humo y al final, y además va cambiando el color. Empieza siendo un rojo vivo y como veis cada vez se va haciendo más claro. El humo prácticamente desaparece y ahora en el momento en que llegue a la cuenta de 0, porque los motores se ponen en marcha 8 segundos antes del 0, para que les dé tiempo a coger el 100% de potencia. Y en el momento en que llegue el 0 veréis cómo estos enganches se sueltan y en ese momento el Saturno levanta el vuelo, despega de la plataforma. Todo eso que se ve caer no es que se esté rompiendo el Saturno V. Lo que ocurre es que en Florida hay mucha humedad, de noche hace bastante frío, sobre todo en invierno, y los combustibles, ahí veis cómo se están levantando los enganches. Los combustibles que se usan son combustibles de bajísima temperatura, porque es oxígeno líquido y un queroseno súper refinado líquido también, y entonces se crea una escarcha alrededor de todo el cohete. En el momento del lanzamiento, debido al calor que se produce y a la vibración, toda la escarcha se suelta y parece que el Saturno se está rompiendo, pero no se rompe. Esto es una animación de lo que sucede después. El Saturno V tiene 3 fases. La tercera fase pone en órbita terrestre a la nave y esa última fase es la que se inyecta hacia la Luna y ya salen hacia la Luna. Ahí van hacia la Luna. La tercera fase, el módulo de mando, que es el módulo de mando, y el módulo de servicio. Y justo en la parte superior de la tercera fase está el módulo lunar. Y ahora lo que hay que hacer es extraer ese módulo lunar. Y para extraerlo, el módulo de mando y de servicio se separan, giran 180 grados, y ahora veréis cómo enganchan el módulo lunar y lo extraen. En el momento en que extraen el módulo lunar, como además ya llevan la dirección y la velocidad adecuada, pues ya está, ya van camino a la Luna. La tercera fase se le da un pequeño toque para que se desvíe, para que no haya problemas de impactos, y ya vamos camino a la Luna. Bueno, dura un minuto más, así que dejo que lo veáis, aunque insisto que es una cosa de tipo artístico, pero bueno, por lo menos para que se entienda un poquito cómo se hacía. Esta maniobra llevaba más de 1 hora, porque además toda la maniobra es manual, ¿eh? Aquí no había nada automático. Lo único que tenían eran los radares de aproximación y de posición. Entonces el piloto, con sus radares, iba viendo cómo iba y controlaba los motorcitos laterales, esos que veis que se encienden, ¿eh? Estos de aquí, estos motorcitos que están aquí, iba controlando con eso la velocidad frontal, la velocidad lateral, para conseguir ensamblarse con el módulo lunar. Pues probablemente algo así como 1 metro por minuto, más o menos. No, es muy lento, es lentísimo. No se pueden exponer a... Ya van camino a la Luna, no se pueden exponer a darse un golpe y que algo se estropee. Porque además dar la vuelta ahí ya empieza a ser complicado. Hombre, lo que pasa es que el motor del módulo de servicio es un motor muy potente. Entonces, en caso de necesidad, con ese mismo motor hubieran podido encender el motor y dar lo que se llama una maniobra de aborto de trayectoria lunar y volver a hacer la reentrada a la Tierra. Bueno, pues ya está, ya tienen al módulo lunar y ahora extraen el módulo lunar y abandonan la tercera fase. Una vez que han abandonado la tercera fase, hacen un giro y se ponen en la configuración normal del vuelo, que es esta.
La parte frontal, veis el módulo lunar, con dos fases. Esta fase de aquí es la fase de aterrizaje, con su motor de aterrizaje y las patas. Y aquí se vislumbra, este es el módulo, el habitáculo, es donde van los astronautas. Y aquí se vislumbra el motor de ascenso. Es decir, que una vez que se han posado en el suelo, para volver a despegar de la Luna, se liberan de la base, se levanta el módulo lunar solo y luego el módulo lunar se encuentra con el módulo de mando. Y ahora tengo aquí unas fotos maravillosas. Esta foto, la primera vez que obtuvieron esta foto fue en el Apolo 8, que fue el primer Apolo que vio el amanecer terrestre, porque entraron por detrás de la Luna y vieron aparecer la Tierra. Y creo que debe ser impresionante vivir ese momento. Entonces, esto mismo obviamente lo vieron los del Apolo 10 y los del Apolo 11. La órbita en la que entran cuando llegan a la Luna es una órbita un poquito elíptica, tiene 100 kilómetros por 200, hacen un segundo frenado, obviamente para entrar en órbita hacen un primer frenado, hacen un segundo frenado y la ponen en una órbita ya circular de 100 kilómetros, y ya una vez que están en la órbita circular, desde Tierra se verifican todos los parámetros, la trayectoria, la posición, todo, y le dicen, chicos, podéis iniciar la maniobra. Esto es una vista del módulo de mando y módulo de servicio. El módulo de mando es solamente este conito. Este conito que tenía 3 metros de altura por unos 3 metros de diámetro en la base y que era lo único que se recuperaba de un cohete de 112 metros de altura. Todo lo demás se perdía. La primera fase caía al océano y se perdía en el océano, la segunda hacía una reentrada en la atmósfera y se deshacía, la tercera o bien impactaba en la Luna o bien se iba a dar vueltas alrededor del Sol, o sea que el tema, no me extraña que hicieran el transbordador, porque claro, cada bicho de estos les costaba una millonada largarlo. Y luego este es el módulo lunar visto desde el módulo de mando. Esto era muy importante porque el piloto del módulo de mando tenía que verificar que no se veían a simple vista fallos estructurales, porque era lo que iba a determinar si los otros iniciaban la maniobra de aterrizaje o no. Y se inicia la maniobra de aterrizaje. A ver, todo iba muy bien, habían llegado a la Luna, estaban muy contentos ellos. Hay una cosa muy importante y es que en las comunicaciones entre astronautas y Houston no hay emoción, no hay... Son asépticas, son unas conversaciones que parecen, si no fuera porque sabemos que están allí los astronautas, parecerían hechas por un robot. Tienen un entrenamiento psicológico, o tenían aquellos astronautas tan sumamente increíble, que no dejaban exteriorizar sus emociones, aunque estuvieran nerviosos. Hablaban con una tranquilidad sorprendente, pero en Madrid no nos engañaban, claro. ¿Y por qué no nos engañaban? Porque nosotros teníamos unos grabadores de papel en donde grabábamos todas las constantes biomédicas. Así que cuando veíamos que a un astronauta, que normalmente tenía unas pulsaciones de 80, le subían a 110, decíamos, macho, ya puedes decirlo muy tranquilo, que está muy nervioso. O sea que no nos engañáis. Se va a iniciar la maniobra de descenso. Para ello, se cierra la escotilla del módulo lunar, se cierra la escotilla del módulo de mando y entre ambos módulos pues hay un pequeño conducto que se supone que hay que despresurizar y que se supone que los astronautas despresurizaron. Pero lo cierto es que cuando sueltan el módulo lunar del módulo de mando, aquello hizo como el corcho de una botella de cava. ¡Pum! Y el módulo lunar se fue a 8 kilómetros de distancia. No tiene mayor importancia que el hecho de que sea una anécdota. Obviamente utilizaron los motorcitos de reacción, volvieron para atrás y se presentaron delante del módulo de mando, como en la foto que os he enseñado antes. Y le dijeron a Collins, oye, ¿cómo nos ves? ¿Estamos bien? ¿Tenemos buen aspecto? Y estáis divinos, ya podéis bajar. Bueno, pues lo siguiente es que Houston les da los parámetros para encender el motor de frenado e inician el descenso. Para iniciar el descenso tienen que colocar la nave en una posición especial en la cual los astronautas están mirando al cielo y la Luna está allá abajo. Que eso debe ser incomodísimo también, es como
no sé, como si vais conduciendo un coche que el coche conduce en automático, es decir, que no tenéis que llevar el volante, pero no veis la carretera. Estaréis muy seguros de que el coche lo está haciendo bien, pero a mí me gustaría ver la carretera. En fin, inician la maniobra y lo primero que ocurre en Madrid es que perdemos las comunicaciones con el módulo lunar. Obviamente dimos un salto a correr a ver qué pasa con los equipos, la antena, no está la antena bien puesta, no estamos bien posicionados, algo se ha estropeado, algo. Sin embargo, sí teníamos comunicación con el módulo de mando. Pues qué raro, qué raro. Bueno, lo que había pasado es que en el módulo lunar había una antena de muy alta ganancia y que iba totalmente en automático y que era la sofisticación más grande del mundo, y que el que la programó se equivocó en un signo. Y en lugar de poner un más en un sitio, puso un menos, y entonces cuando la antena estaba mirando a la Tierra, pensaba que estaba mirando al módulo lunar y se desviaba para evitar el módulo lunar. Y cuando miraba al módulo lunar, que no pasaba la señal, decía, ahora estoy bien posicionada, ahora estoy mirando a la Tierra. Yo ahora os voy a contar lo que creo que pasó dentro del módulo. Y os lo voy a contar primero porque, bueno, he vivido muchos años en Estados Unidos, conozco su idiosincrasia, conozco su sentido del humor, les conozco muy bien. Y yo me imagino a Armstrong diciendo, pero Aldrin, tío, tenemos el equipo de comunicaciones más sofisticado del mundo y perdemos la comunicación. Chicos, ¿yo qué quieres que haga? Esto está en automático, esto funciona como tiene que funcionar. No, no funciona como tiene que funcionar, porque si no tendríamos comunicación. Y yo hoy quiero bajar a la Luna, que quede claro. Pon la antena en manual y búscame la Tierra. Así que el pobre Aldrin puso la antena en manual, empezó a manejarla y ¡pum! Apareció la señal. ¡Ah, ya tenemos la señal! A partir de ahí las comunicaciones fueron muy malas, se oía mucho ruido y todas esas cosas, pero porque era inevitable. Fijaros en este dibujo que conforme la nave va frenando, va cambiando su aspecto en el espacio, con lo cual la antena tenían que estar corrigiéndola constantemente. O sea, ese fue el primer problemilla. Pero insisto, Armstrong quería bajar ese día a la Luna como fuera. Bueno, pues siguen bajando. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Lo siguiente que ocurre es que aparece una alarmita 1202. Y la alarmita 1202 la miran inmediatamente en el libro de alarmas y dice Execute Overflow, no corsets. No sé a quién de vosotros os dice algo eso. Probablemente muy pocos. A los astronautas, de luego, no les decía nada. Así que Armstrong, con esa calma increíble que os digo, habla con Houston y dice, Houston, 1201. No, perdón, 1202, que era la primera. Y no dijo nada más. En Houston estaba ese día pues lo más florido del diseño de la nave. Estaban los que habían hecho el software, el hardware, o sea, estaba todo Cristo. Y la señorita que había hecho el software, estaba allí, dijo, no pasa nada, no pasa nada. Esto es un Execute Overflow, que lo que significa es que la cantidad de información que recibe el ordenador es tan sumamente grande que no puede procesar en tiempo real todos los datos. Y entonces algunos datos los atrasa un poco, pero no pasa nada. Consecuentemente, el comunicador con la nave dice, Eagle, go ahead, no problem. Y Armstrong contesta, copy. Ya está. Y yo digo, joder, es sorprendente, ¿no? Porque nosotros hubiéramos preguntado, ¿cómo que no problema? Un momentito, vamos a ver. Vamos a ver, tío. Tengo una alarma 1202. No me digas que no hay problema. Algo pasa. Cuéntame algo. No. Copy. Siguen bajando. Y al cabo de un rato, alarma 1201. Y además hay una lucecita roja intermitente que dice Master Alarm. Houston, Eagle, 1201. Con las mismas, los de Houston se ponen en marcha y va, 1201, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Sale otra vez la programadora y dice, bueno, es que ahora ya la cosa es un poquito más seria. Ya la cantidad de información es tan grande que es que algunos de los comandos que tiene que ejecutar ya no puede ejecutarlos. ¿Y cuál es la alternativa? Abortar la misión. ¿Y no hay otra alternativa? Hombre, pueden intentar bajar manual. Eagle, Houston, you can either abort or go manual. Obviamente Armstrong dijo copy
miró a su amigo Aldrin y le dijo, tío, tenemos trabajo. Esto lo bajo yo a mano porque yo hoy bajo a la Luna. Así que se soltó las bridas que le sujetaban a la pared, porque como os he dicho no había asientos dentro del módulo lunar. Se fue a los mandos y empezó a bajar. Y a partir de ese momento vivimos toda la secuencia de bajada, es increíble. Porque Aldrin le iba diciendo a Armstrong cuál era la velocidad horizontal, cuál era la velocidad de caída, cuál era todo para que Armstrong supiera lo que estaba haciendo, porque no estaba en totalmente manual, estaba en semiautomático. O sea que el ordenador hacía alguna cosa, pero nada que tuviera que ver con el aterrizaje. Esta es una ventana del módulo lunar. La ventana del módulo lunar era un prodigio de diseño y de imaginación, era increíble. Constaba de 2 cristales, cada uno de los cuales tenía unas marcas como estas que veis ahí, y que si se enfrentaba la marca del cristal interior con la del exterior, pues hacía de punto de mira, como su punto de mira de un rifle. En el suelo lunar había unas marcas geográficas preestablecidas y cartografiadas, y que cada vez que enfrentando la marca adecuada con la marca geográfica le daban al botón del ordenador, el ordenador decía, vais bien, no vais bien, vais adelantados o vais retrasados. Pues lo siguiente que ocurre es que el ordenador dice, vais adelantados 4 segundos. Así que eso significa que estoy pasando antes de tiempo, luego me voy a ir mucho más lejos de lo que estaba previsto. Si me voy mucho más lejos de lo que estaba previsto, con un poco de suerte me voy a un sitio que no conocemos. Armstrong, Houston, we're long 4 seconds. Copy, Eagle. Pues muy bien. Y nadie dice nada más. Pues vale. Pues Armstrong con sus mandos sigue, pum, 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 pum. Y efectivamente, cuando ya se está acercando al suelo, muchas rocas. Me voy un poquito para la derecha. Uy, esto está muy inclinado. Me voy un poquito para adelante. Uy, aquí también hay muchas rocas. Esta es la sala de control de Houston, y este señor que veis aquí, de espaldas, es el director de vuelo. Y ahora os cuento un poco en qué consiste la sala de control. La sala de control estaba compuesta por todas esas consolas. En la consola 5 es donde estaba el director de vuelo, y en la consola 12 el comunicador con la cápsula. Con la cápsula solo hablaba una persona, nadie más. Imaginaros el guirigay que había ahí en ese momento, con los problemas que estaban teniendo, y ahí, claro, en cada consola de estas estaban los de navegación, los de control de encendido, los de empuje, los de motores, los de presión, y cada uno diciendo cosas, todos a la vez. Y el director era el que, de alguna manera, hacía confluir toda aquella información y le decía al comunicador, diles tal cosa o diles tal otra. Entonces, de todo el guirigay que había ahí no se oía nada. Y ahí está el comunicador, que era el Capcom, Capsule Communicator, y esa es la consola del director de vuelo. Esas consolas de 1 a la 4 eran para VIPs, gente, el director de NASA, había generales o almirantes de la Navy y cosas de esas. Bueno, pues el Capcom, el que hablaba con ellos aquel día, era Charlie Duke, que fue luego el piloto del módulo lunar en el Apolo 16. Y como Armstrong seguía yéndose para adelante y para atrás y tal, en un momento dado este señor dice, 30 seconds. A nosotros nos pilló un poco de sorpresa, porque nosotros no sabíamos exactamente qué significaba. Luego nos enteramos. Quería decir, os quedan 30 segundos de combustible. Y Armstrong aún no había encontrado el sitio. Insisto, Armstrong aquel día bajaba a la Luna, pasara lo que pasara. Bueno, yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo. O sea, imaginaros que Armstrong estaba ya a 50 metros del suelo lunar, aunque le quedaran 30 segundos de combustible. Y por la cabeza se te pasa inmediatamente, bajo y muero como un héroe, o aborto la misión, vuelvo a Estados Unidos y que cuando vaya por la calle digan, mira, ahí va el pringao este que no fue capaz de posarse en la Luna. O sea, yo entiendo que Armstrong aquel día quería bajar y es obvio que bajó. Al final encontró un sitio que le pareció más o menos razonable y posó la nave.
Cuando posó la nave quedaban 17 segundos de combustible nada más. O sea que lo tuvieron muy ajustadito, muy ajustadito. Y luego hay la frase esa famosa que todos conocéis de Houston, aquí el mar de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Pero antes de eso hay una cantidad de conversaciones muy grandes que nosotros oíamos y que no oía nadie más, lógicamente, entre Aldrin y Armstrong, porque tenían que apagar motores, cambiar switches de posición, cambiar conmutadores, o sea, hay una serie de cosas que hay que hacer cuando la nave se ha posado, antes de decir, bueno, ya está todo hecho, Houston, ya hemos aterrizado. ¿Vale? Al final, como digo, se posan en la Luna, dicen lo de que, oye, que sí, que aquí mar de la tranquilidad, que hemos aterrizado, que todo muy bien hoy, qué bonito. Dice, bueno, y ahora vamos a salir. Le dice, no, ahora no vais a salir. Ahora lo que tenéis que hacer es dormir un poco según el plan de vuelo. Entonces, a ver, un viaje de 400.000 kilómetros. Una bajada con algún problemilla. No es que hubiera habido muchos, pero alguno había habido. Nos hemos conseguido posar en la Luna. Y ahora me dices tú a mí que tengo que dormir. Dice, mira, Houston, lo que vamos a hacer es sacar unas cuantas fotos a nuestro entorno y nos vamos a ir poniendo el traje lunar. Ah, pues muy bien, pues ir poniendo el traje lunar y sacar fotos. ¿Por qué querían que durmieran? No es que quisieran que durmieran, lo que querían era que no salieran en ese momento. Porque los Estados Unidos es un territorio muy grande. Me parece que hay 9 usos horarios, incluyendo Hawái. La forma de televisar a todos los Estados Unidos a una hora razonable la puesta del pie en la Luna de Armstrong era esperarse a una hora específica. Y en ese momento estábamos nosotros todavía, era España la que estaba siguiendo la nave. En Estados Unidos había sitios en donde eran altas horas de la madrugada. Así que tuvieron que esperarse. Y se pusieron el traje lunar. El traje lunar era un mamotreto que tardaba en ponerse entre 2 y 2 horas y media. Así que esta gente además se lo puso con mucha tranquilidad porque qué prisa había si no les iban a dejar salir antes. Al final consiguen adelantar la salida 5 minutitos, 10 minutitos y dicen, bueno, venga, ya podéis salir, ya podéis salir. Ya Armstrong dice, por fin, despresurizan la nave, abren la escotilla y Armstrong, que era el que estaba al lado de la escotilla, pone los pies para adelante porque había una plataforma y se salía con los pies para adelante. Empieza a salir y clink. Dice, ¿cómo que clink? A ver, ¿estoy tropezando en algo? A ver si yo voy bien, ¿no? A ver. Clink. Ah, pues sí, tropiezo en algo. Joder, si yo esto en el simulador lo he hecho 300 veces y nunca he tropezado en nada. Pues fijaros qué curioso, en ese momento en Madrid vimos cómo las pulsaciones de Armstrong llegaban a 154. Nunca habían llegado tan alto. Pero en ese momento pensó, no salgo, y fijaros lo nervioso que se pondría, que le subieron las pulsaciones a 154. No puedo evitar pensar, pues eso, en 2 astronautas españoles. Joder, es que hay que pensarlo, no hay más remedio. Sobre todo si alguno de vosotros ha visto la película aquella de Tony Leblanc del astronauta, que era una película muy interesante, que se rodó en Fresnedillas además. Y yo me imaginaba al Tony Leblanc con su traje de la SANA, porque ellos eran de la SANA, no de la NASA, yendo a salir y que haga clank. Aldrin, mira ahí en la caja de herramientas a ver si encuentras una lima un poquito grande que parece que me atranco un poco por aquí. O sea, que está claro que yo voy a salir sea como sea. Bueno, con la ayuda de Aldrin, al final lo colocó de la posición adecuada y Armstrong se puso sobre la plataforma. Y ahí llega el primer regalo para la Luna, en ese momento. Todos los desperdicios biológicos que habían acumulado desde que salieron de la Tierra hasta que llegaron a la Luna, que iban en un envase muy bien cerradito y muy tal, Aldrin se los pasa a Armstrong y Armstrong los coge y los deja caer. No hace falta que os diga que si algún día vienen extraterrestres, yo me imagino que no, pero bueno, si algún día vienen extraterrestres, no van a venir directamente a la Tierra, lógicamente irán a nuestro satélite primero a ver qué hay por allí.
Y lo que se van a encontrar es una cantidad de porquería, de bichos rotos, de naves estrelladas, pero no os digo lo que puede pasar si encuentran uno de esos recipientes y lo abren. Bueno. Bien. Armstrong inicia su bajada, y además la bajada, si alguno tuvisteis la suerte de verlo por televisión, pues fue muy desangelada. Los saltos parecía que iba, pues como cuando aparcas de oído, o sea, voy a ver si acierto en el escalón siguiente, y efectivamente era así, porque llevaba una cámara aquí delante, su cuello no podía girar y no veía los escalones, entonces iba dando saltos escalón a escalón. Hasta que llega al último escalón y pone el pie en la luna. El pie izquierdo. El pie izquierdo. Y ahora decimos, ¿por qué el pie izquierdo? Lo lógico es poner el pie derecho, ¿no? Siempre hemos pensado la gente que para iniciar bien un día hay que levantarse de la cama con el pie derecho, no con el pie izquierdo. Además, cuando uno está un poco así, siempre dice, hoy te has levantado con el pie izquierdo. Pues Armstrong pisó con el pie izquierdo. ¿Por qué? El Servicio Postal Americano había preparado una emisión de sellos de 5 millones de sellos para conmemorar el que el hombre pusiera el pie en la luna. Y salían en ese día. Y le habían encargado a una de las personas que trabajaba habitualmente para ellos, que era un diseñador muy majo, el señor Calle, que hiciera un diseño. Calle hizo el diseño y ahí le tenéis, al astronauta pisando con el pie izquierdo. Así que 3 días antes de que saliera el Apolo 11, Calle estaba en su casa con su familia, haciendo una barbacoa muy tranquilo, y de repente pensó, dijo, ahí va, si yo he pintado el sello con el astronauta pisando con el pie izquierdo, ¿qué ocurriría si pisara con el pie derecho? Pues que los 5 millones de sellos van a la papelera, y eso son millones de dólares. Billete, vuelo a Washington, habla con los directivos de NASA, les explica un poco el problema. Los directivos de NASA dicen, bueno, pues arreglan que el último desayuno que los astronautas tuvieron en la Tierra, el señor Calle entrara al desayuno, entró y les dijo, señores, me da lo mismo quien pise la luna, pero quien lo haga, sea quien sea, por favor que lo haga con el pie izquierdo. Bueno, pues Armstrong se acordó y pisó con el pie izquierdo, y gracias a eso se salvó el tema este. Después de eso salió Aldrin, se dieron unas vueltecitas por la Luna, recogieron material, y hay aquí hay una anécdota que conoce poquísima gente. Armstrong tenía una palabra clave que a mí no me ha trascendido. Sé que la palabra clave está por ahí en algún sitio y algún día la encontraré. Tenía una palabra clave que si la decía en el micrófono significaba, me está entrando un ataque de ansiedad, cortad esto. Y en ese momento Houston les diría, volved a la nave inmediatamente. Porque claro, nadie sabía cómo iba a reaccionar el ser humano en una superficie extraña, viendo la Tierra allí a lo lejos. A mí me entraría un ataque de ansiedad. Bueno, pues no solo no les entró el ataque de ansiedad, sino que Armstrong además pidió a Houston extender el periodo de exploración. Y lo extendieron media hora, una cosa así. Ahí tenéis a Aldrin saludando a la bandera. Ahí tenéis la huella de Aldrin en la superficie lunar. Y llega el momento ya de volverse a casa. Bueno, pues los astronautas entran en la cápsula otra vez, se deshacen de todo lo que no es absolutamente indispensable para volver, y eso significa eliminar peso. Entonces tiran a la superficie lunar los cascos, el traje lunar, las botas lunares, las cámaras Hasselblad, o sea, absolutamente todo. Pensad solamente que el traje era tan aparatoso que en la Tierra pesaba 80 kilos, el traje lunar. O sea, que era un traje muy serio. Pues todo eso se fue a la superficie lunar. Y ya se preparan, cierran la escotilla, y Aldrin, que ya había demostrado previamente que era un poquito patoso el hombre, sí, porque si no, no se hubieran intercambiado la posición, porque cada vez se intercambiaba la posición, rompía algo, pues con un golpe mal dado rompió un interruptor, y cuando miró qué significaba, ese interruptor era imprescindible para despegar. Entonces,
Obviamente hay ahora toda una historia por parte de la NASA de que los astronautas con esa imaginación maravillosa se dieron cuenta de que al romper el vástago con un bolígrafo metiéndolo allí actuaban sobre el interruptor. Pues claro, joder, sí. O sea, vamos a ver, eso se le ocurre a cualquier latino, ¿no? No hay que ser sajón para eso. Lo cierto es que actuaron sobre el interruptor y despegaron, pero vamos, aunque no hubieran podido actuar, había procedimientos de software que eliminaban el interruptor, es decir, no se hubieran quedado en la Luna. En el momento del despegue, Armstrong llevaba los mandos del despegue y Aldrin estaba sacando fotos. Y vio esta maravillosa foto en la que se ve claramente cómo los gases del motor de despegue tiran la bandera de los Estados Unidos al suelo. Entonces, la bandera americana que plantaron en la Luna los señores del Apolo 11, salvo que haya ocurrido algún milagro extraño, está en el suelo. NASA tuvo el cuidado de instruir a los siguientes astronautas de que por favor plantaran la bandera un poquito más lejos, que no pasa nada. Despegan y ahí tenéis al módulo lunar visto desde el módulo de mando cuando ya se están acercando para volver a acoplarse. Y como veis, ahora el módulo lunar ya no tiene las patas se han quedado en la Luna y aquí sí que se ve perfectamente el motor de despegue, que es este de aquí. Entonces ya se ven, Collins muy feliz, diciendo, ¡ay, qué bien! Ya vienen los que han pisado la Luna. A ver quién se acuerda de mí en el futuro. Pues nadie, porque yo creo que le preguntas a muchos americanos quién se quedó en el módulo de mando y dicen, pues ¿cómo era? Y no se acuerdan. Bueno, de hecho, muchos no se acuerdan de Aldrin. Normalmente se acuerdan de Armstrong solamente. Pero bueno, ahí tenéis al módulo lunar, se ensambla con el módulo de mando y se inicia el viaje de vuelta. Y ahora llega la otra fase un poco, no peligrosa, bueno, sí, peligrosa en cierto modo, que es la reentrada. El ángulo de reentrada es importantísimo, porque si vas con demasiado poco ángulo, rebotas en la parte alta de la atmósfera y ahora no estaríamos hablando de quién va a ser los primeros astronautas que van a ir a Marte. Hubieran sido Armstrong, Collins y Aldrin. Y si el ángulo, en lugar de ser muy pequeño, es un poco más alto, pues la reentrada produciría una fricción tan grande que la nave reventaría y morirían todos. Entonces el ángulo es muy, muy importante. Y además hay un efecto curiosísimo que tampoco casi nadie sabe, y es que cuando la cápsula hace la reentrada, hace una pequeña reentrada, rebota en la atmósfera y vuelve a entrar otra vez. Y ese es el sistema bueno. La temperatura que coge eso se envuelve en una bola de fuego, por supuesto, y debe haber entre 1500 y 2000 y pico grados centígrados alrededor de la cápsula. A 10 kilómetros de altura se abren unos pequeños paracaídas para estabilizar la nave, porque claro, la nave lleva una trayectoria paraboloide. Entonces esos pequeños paracaídas detienen eso y hacen que la nave empiece a bajar en línea recta, y a 3 kilómetros de altura se abren los 3 paracaídas grandes. Esos 3 paracaídas, con que solo se abrieran 2 sería suficiente. Pero tenéis que tener en cuenta que la nave inicia la reentrada a 40.000 kilómetros por hora. 40.000. Y en el océano tienen que golpear a 35 kilómetros por hora. Y todo eso sucede en muy poquitos minutos. La deceleración que sufren los astronautas en esta reentrada es de entre 7 y 7 Gs y medio. O sea que estamos hablando de que, claro, van tumbados, gracias a Dios. Estamos hablando de que su cuerpo pesa 7 veces y media más de lo que pesa normalmente. Luego todo el cerebro se va atrás, la sangre se va toda a la espalda, se quedan sin tripa. Oye, eso debe ser interesante, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Lo que pasa es que es muy poco rato, pero bueno. Y así hasta que, insisto, golpean el océano a 35 kilómetros por hora. Inmediatamente, ahí tenéis al portaaviones. ¿Cuál era este? Este era el... no me acuerdo, me acordaré, ¿eh? Ya veréis por qué. Llegan los pilotos de la Navy a sacar a los astronautas.
Obviamente NASA había pensado, bueno, estos señores van a pisar un objeto extraño, o sea, van a pisar nuestro satélite. ¿Qué ocurre si en nuestro satélite hay patógenos que no conocemos? Lo más probable es que no, porque no hay atmósfera y entonces la radiación solar, pero ¿y si sí? Pues hay que proteger, estos señores tienen que pasar una cuarentena. Ah, pues muy bien, me parece. Yo creo que es una idea muy buena. Sí, señor, los doctores están todos de acuerdo. Obviamente la cápsula en la reentrada, como se envuelve en fuego, esas temperaturas tan altas, lo normal es que si viene algún patógeno lo eliminen y entonces llegan los de la Navy, bajan, abren la escotilla y les dan unos trajes a los astronautas y les dicen, poneros esto que tenéis que iros a cuarentena. Lo de abrir la escotilla, pues a nadie se le ocurrió que un patógeno pudiera salirse por ahí. En el fondo, ¿por qué se iba a salir, verdad? Vamos, hombre, por favor. Luego sí, luego dice que la bañaron con betadine por dentro. Sí, claro, después de abrirla, la bañáis con betadine. Bueno, vamos a... una vez que los astronautas los recogen y se los llevan al portaaviones, me acordaré, seguro que me acuerdo el nombre. Pues esta es la algarabía que se monta en el control de Houston, ahí todo el mundo saltando las banderitas, lo hemos hecho, lo hemos conseguido, todo el mundo fumando cigarros, no, habanos no, que estaba prohibido, jamaicanos, cigarros jamaicanos y bebiendo champán. Nosotros éramos un poco más modestos. Entonces nosotros también nos alegramos mucho y también brindamos, por supuesto, con trocitos de tortilla, un poquito de vino un poco peleón, unos cigarritos de estos de sin filtro que había en aquella época, pero teníamos una cosa que ellos no tenían y que está oculta allí detrás, que es jamón de pata negra. O sea, que lo de los cigarros no se lo envidio. El Hornet, ¿ves? Si sabía que me iba a acordar, el portaaviones se llamaba el Hornet. Bueno, pues los astronautas llegan al portaaviones con esos trajes blancos que les han dado y los conducen a una cámara especial donde van a pasar la cuarentena. Y ahí tenéis a los 3 astronautas dentro de la cámara de cuarentena, al presidente Nixon saludándoles, todos muy felices y muy contentos, y luego lo mismo cuando ven a sus esposas que les vienen también a saludar y decir que buenos sois, que somos divinos. Y esta es la celebración que hicieron en la Quinta Avenida de Nueva York, como siempre, bañándolos en confeti, después de su triunfo maravilloso. Y se acabó.